Una de las más grandes bendiciones que recibimos en la vida fue el poder estudiar hebreo en la Universidad de Jerusalén. Este estudio del libro de Génesis o Bereshit en el lenguaje hebreo es una compilación de notas y de escritos que hemos podido llevar del segundo año del curso. Para nosotros fue de gran bendición poder observar estas palabras y mirar lo que realmente significaban y cómo eran usadas en el contexto cultural judío. Agradecemos a nuestro maestro Alan Shah, quien se predispuso en enseñarnos, y pretendemos profundizarnos en el Génesis del Pentateuco del Torá, del cual se puede aprender mucho acerca de la esencia divina a través del Antiguo y también del Nuevo Testamento. Esperamos que, así como para mí, lo sea para ustedes de bendición el aprender estas palabras y ponerla en un contexto cultural de apreciación y de traducción en aquellos tiempos. Mi nombre es Ricardo Barrera y sirvo a la Iglesia de Cristo en Elgin, y esperamos, una vez más, para los amantes de las Escrituras, que esto sea de gran bendición para ustedes. Dios les guarde y Dios les bendiga desde la hermosa ciudad de Elgin. Reiteramos, soy Ricardo Barrera y el libro se llama Bereshit. Shalom y Ahabaj. Hasta luego. Buenas noches, Dios bendiga a todos. Esperamos hayan tenido un buen miércoles el día de hoy. Y vamos a continuar con la serie que llevamos a cabo, que tiene por título Génesis. Esta misma se pronuncia en hebreo Bereshit, y así es como le hemos puesto a la serie. Estaremos el día de hoy analizando Génesis capítulo 3, del 1 en adelante. Génesis 3, del 1 en adelante. Hasta el día de hoy hemos visto lo que Dios creó en el primer día. Vimos también lo que Dios ordenó en el segundo día. De igual manera vimos parte de cómo fluyó e hizo crecer en el tercer día. Vimos la creación de Dios en cuanto a las lámparas, tanto el sol como la luna, así también como las estrellas. Vimos el quinto día, la creación de todo gran reptil, o como dice ahí la escritura, monstruo marino, hasta lo más pequeño que volaba, toda cosa alada. Y vimos también la creación del hombre. En la creación del hombre explicamos con detalle lo que era el hombre y también cómo es que Dios hizo del hombre a la mujer. Vimos en detalle su formación y su creación desde el polvo de la tierra. Y detallamos las palabras importantes en cuanto a lo que era humanidad, lo que era varón, lo que era hembra, lo que era ser o alma viviente, lo que era varón y lo que era mujer. La semana pasada la voz no me ayudaba muchísimo, pero entramos a la parte de lo que viene a ser el séptimo día, el reposo, y vimos en detalle el estudio o el inicio del estudio de Satanás. Esta clase que estaremos llevando tiene como propósito explicar en detalle los seres espirituales que no podemos ver, pero que podemos sentir. Tiene como objetivo explicar cómo es que toda esta esfera angelical y espiritual se mueve
en derredor de nosotros y trataremos de entender la idea principal de lo que es la oscuridad, lo que es el abismo, lo que es una prisión eterna y después de ello cómo aplica a cada uno de nosotros. Tenemos que entrar en esta clase porque en el libro de Génesis estaremos mirando muchísimo la expresión el ángel de Jehová. Y no solamente el ángel de Jehová, sino que estaremos mirando quién está detrás de la maldad, empezando por la serpiente, continuando con Eva y Adán, prosiguiendo con Caín y así sucesivamente con toda la tierra hasta Babel, después de Noé con su hijo Can y sucesivamente. Por eso es importante ver la parte de arqueología. El propósito es explicar y entender que el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no exista. Lo que vimos en unas semanas es la parte del espíritu del hombre, lo cual no lo podemos tocar, no lo podemos palpar, pero lo podemos sentir en cuanto a nuestra esencia, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pues de la misma manera, Dios decide llamarle a los seres espirituales esa parte de espíritus. Es importante ver que ya no es un espíritu de hombre, sino que la palabra propia es solamente espíritus. Y eso es lo que pretendemos entender a través de Génesis capítulo 3. Leeremos Génesis 3:1 y dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vimos la semana pasada, si recuerdan, pondrán un separador ahí, e iremos al libro de Apocalipsis capítulo 12, donde miramos quién es esta serpiente o quién está detrás de la serpiente. En Apocalipsis capítulo 12, en el verso 9, dice así. Apocalipsis 12, verso 9. Importante notar que la palabra serpiente en Génesis 3:1 sí se refiere a una serpiente. Pero también cuando miramos el castigo a la serpiente, al parecer las serpientes tenían patas o podían estar de pie, pues no se arrastraban, pues el arrastrarse fue parte del castigo que se le dio a la serpiente. ¿Quién está detrás de la serpiente? Apocalipsis 12, verso 9, el que lo tenga lo puede leer. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí dice que este gran dragón, esta serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Expliqué también la vez pasada que la palabra diablo es simplemente la palabra en hebreo, el contrario. Y expliqué también la semana pasada que la palabra Satanás se refiere al lenguaje hebreo, que al igual significa adversario. No solamente adversario, sino también el acusador. Y no solamente acusador, sino el que está en contra de Dios. Aquí dice la Escritura que quien engañaba a todos, el mundo entero, fue arrojado a la tierra y explica, y sus ángeles fueron arrojados con él. El problema que tenemos cuando tratamos de descifrar esta parte de el diablo o Satanás
es esta continua mención de la palabra ángeles. Y es por eso que pretendemos estudiar el estudio de los ángeles o la angelología. Lo hacemos para entender cómo es que el diablo o Satanás utilizó a la serpiente. Pero tenemos que entender toda esta esfera espiritual que no podemos ver, la lucha constante que tenemos y estar de alguna otra manera al tanto de ello. Entonces, para eso se estudia lo que es angelología. Esto es el estudio en cuanto a los ángeles. La primera cosa que tenemos que entender en cuanto a la idea de ángeles es qué significa la palabra ángeles o de dónde viene la idea de la palabra ángeles. Ángeles es una palabra que está separada en dos. Si pueden darse cuenta, está la palabra ángel y luego el. El, siempre hemos dicho que hace referencia a Dios, y ángel es el mensajero de Dios. Esta palabra así está en el griego, ángeles. Pero, ¿quiénes son los ángeles? Cuando hablamos de los seres angelicales o celestiales, viene a la mente un sinfín de cosas. Por ejemplo, pensamos, vamos acompañados cuando vamos manejando en el auto. Y sí, vamos acompañados. Y decimos, vamos acompañados de Dios, sin lugar a dudas. Pero aparte de Dios, se encuentra esta esfera espiritual de la cual estamos acompañados y no nos podemos dar cuenta quiénes son, tantos buenos como malos, y es la parte de lo que queremos llegar a comprender. Primero, si ponemos el separador aquí, iremos a Lucas, capítulo 24. Lucas 24. ¿Qué entendemos por la palabra ángeles? Ángeles simplemente es mensajero de Dios. En Apocalipsis 12:9 dice que Satanás y el diablo fue arrojado a la tierra con sus ángeles. Pero ¿cómo que con sus mensajeros de Dios? Es el estatus que tenían los ángeles antes de la caída del cielo. En Lucas 24, en el verso 39, dice así la palabra de Dios. El que lo tenga lo puede leer. Muy bien. Ahora, dice aquí, hermanos, que un espíritu no tiene carne ni qué, ni huesos. Ya aprendimos, nosotros mismos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué fue creado a imagen y semejanza de Dios, hermanos? El espíritu del hombre. Así que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Después se tomó del polvo de la tierra y fuimos formados en el cuerpo. Y el espíritu del hombre se colocó ahí y se le dio espíritu de aliento de vida. ¿Por qué nos podemos ver nosotros en la parte visible? Es una pregunta. ¿Por qué nos podemos ver nosotros en la parte visible? Porque tenemos carne y hueso. Ahora, el espíritu de hombre se colocó en un cuerpo físico y a ello se le llama el alma viviente o un ser viviente. La unión del espíritu del hombre y el cuerpo físico forma la idea de lo que es el alma. Ya lo vimos en detalle. Pero aquí dice Jesús que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Si nuestro espíritu de hombre no tuviese el cuerpo físico, nadie nos podía observar. Seríamos invisibles para todos. No nos podrían ver. Y luego viene la palabra espíritu. ¿Ok? La palabra espíritu. Antes de ello, la palabra ángeles se menciona 273 veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento se menciona 188 veces, o 108 veces, perdón, y en el Nuevo Testamento se menciona 165 veces, o 165 veces. Entonces, se menciona 273 veces en toda la Biblia la palabra ángeles. Pero si vemos en Hebreos, en el capítulo 1, en el verso 7, el salmista declara qué es lo que se hace con los ángeles. Veamos qué dice ahí Hebreos 1,
verso 7. Estamos viendo el estudio de los ángeles, o lo que se le llama angiología, para poder descifrar la parte de Génesis capítulo 3 en cuanto a la serpiente antigua o el gran dragón, como le llama Apocalipsis. Hebreos 1:7, el que lo tenga lo puede leer. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles. Muy bien, dice, el que hace a sus ángeles, ¿qué? Espíritus. Entonces, esta palabra espíritus dice que Dios hace de sus ángeles espíritus. Los espíritus, ya vimos, no tienen carne ni hueso. Pero la palabra espíritus, del griego neumata, es una palabra que se traduce muchas veces en el Nuevo Testamento como vientos, como viento. Y es una palabra muy apropiada porque el viento no lo podemos ver. Como dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3. ¿De dónde viene el viento? No lo podemos ver, pero lo podemos, ¿qué? Sentir. De igual manera, hace de sus ángeles espíritus. No tienen carne ni hueso. Hace de sus ángeles vientos. Vientos. Espíritu, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que los ángeles en la parte visible no se pueden ver, porque son seres del mundo invisible. Porque el mundo visible es lo terrenal y lo invisible es lo eterno. ¿Ok? Entonces, lo visible es lo que se puede ver, lo invisible es lo eterno. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios en una forma eterna, como dice Eclesiastés 3:11, que el corazón está diseñado para la eternidad. En la parte física, el cuerpo físico, que es visible, es simplemente terrenal, temporal, solamente está aquí por un poco de tiempo y por ello se va desgastando, se va deshaciendo, nos vamos arrugando, vamos perdiendo la fuerza, nos vamos envejeciendo, nos vamos encurvando hasta el momento de morir. Y cuando morimos, esto que fue tomado del polvo regresará otra vez, ¿qué? Al polvo. En el caso de los ángeles, que Dios hace espíritus, el viento, no vayan a decir es que el hermano dijo que el viento son ángeles, no. Se traduce como viento para entender que es algo que podemos sentir, pero que no podemos mirar. En el caso de los ángeles o los espíritus, no los podemos mirar, pero los podemos sentir, porque son parte de lo eterno, son parte de lo invisible. En este momento voy a decir algo muy importante que no quiero que se malinterprete, pero quiero que se entienda, porque de esto se define toda la idea de la angiología. ¿Ok? Levanta la mano que me entendió, hermano. Ok. Nuestro cuerpo físico es parte del mundo visible, de lo terrenal, de lo que se puede ver. Y nuestro espíritu de hombre es parte de lo invisible, de lo eterno. Esto que es visible está colocado, para que me entiendan, utilizaré esta palabra, aunque es inexistente en la explicación. Está colocado en una esfera, en una idea, en el mundo visible y temporal. Pero la otra parte, el espíritu, está colocado en otra esfera, aunque no existe esfera, en otra área, en el mundo espiritual, en el mundo eterno. La Biblia, cuando habla a veces hace referencia a el mundo eterno en cuanto a nosotros, como la clase del domingo, porque nos hemos acercado al monte de Sión. Esa parte es lo invisible, esa parte es lo espiritual, esa parte es lo eterno, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles. Es lo espiritual, es esta área, esta esfera, aunque digo esfera, no existe la palabra esfera, pero lo digo para que se entienda. Nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos y a los espíritus hechos perfectos, dice Hebreos 12, 22 y 23. A aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de los cielos. ¿Ok? Y a Jesús,
Entonces, esta parte espiritual, esta parte invisible, esta parte eterna, tiene una relación intrínseca con esta parte visible, con la parte corporal y con la parte terrenal. Y nosotros estamos viviendo en las dos secciones. Estamos viviendo ahora en el cuerpo físicamente aquí, y esto será una forma temporal. Y eventualmente dejaremos el cuerpo y nos iremos a la eternidad. Pero en la otra parte, en la sección espiritual e invisible y eterna, es la parte donde tenemos la lucha espiritual, donde tenemos el contacto con los espíritus, tanto los espíritus buenos como los espíritus malos. Y esa es la parte espiritual. Por eso tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esta parte espiritual, esta sección es la que tiene constantes peleas. Tal vez yo sea débil en la parte corporal, pero puede ser que sea fuerte en la parte espiritual. Y aunque mi cuerpo se va desgastando poco a poco, dice Pablo, no obstante, el interior se renueva de día en día. Porque en esta parte, en esta esfera, aunque digo esfera no existe, en esta idea está. Y cuando hablamos de los ángeles solamente viven en esta sección. Y esta sección afecta esta otra sección. Para que un ángel pueda entonces tener un efecto o una consecuencia o una causa en el mundo visible, en lo corporal y terrenal, requiere algo físico para poderse comunicar, para poder hacer algo. Por eso el diablo o Satanás utilizó la serpiente, la cual sí era física, y habló a través de la serpiente, porque por sí mismo no lo podía hacer, no podía alcanzar esta parte corporal, terrenal, visible. ¿Ok? Con esto en mente, hermanos, lo que tenemos que entender entonces en cuanto a los espíritus es que los espíritus o los ángeles que se hacen espíritus, ¿ok? Se miran a través de toda la escritura. Se miran constantemente. Se miran desde el principio hasta el final. Porque la parte invisible y la parte eterna ya era antes de la parte visible. Por lo tanto, esto se mira en lo visible constantemente. Y la lucha que tú y yo tenemos es con esto invisible, aunque estamos en la parte visible. Si ves la escritura ahí en Hebreos, en Efesios, perdón, en el capítulo 6, Efesios 6. ¿Alguien me entendió, hermanos? El paréntesis, acabo de resumir toda la idea de angiología, Si alguien no me entendió, lo siento mucho. Espero que a través de la explicación se pueda entender mucho mejor. Efesios 6, en el verso 11. Efesios 6, verso 11. Por lo tanto, en la parte yo espiritual, también vivo y viviré para la eternidad. Y en la parte física, también vivo, pero solamente temporalmente. Cuando estudiamos la palabra de Dios, lo que se llena, lo que se fortalece, es la parte espiritual. Y cuando yo como pan, o una hamburguesa, o unas papas, lo que se fortalece es la parte física. ¿Ok? Es lo que se fortalece. Ahí está la división. Efesios 6, en el verso 11, dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Pero esta armadura no es una armadura física, no es para el cuerpo físico. Pablo toma esta ilustración de un soldado romano para decir, vístanse de la misma manera, pero no la parte física, sino la parte espiritual. ¿Ok? Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas ¿de quién? Del diablo. Este diablo o adversario es Satanás. Este Satanás es el gran dragón. Este gran dragón es la serpiente antigua. Esta serpiente antigua es la misma, el mismo ser espiritual que estaba detrás de la serpiente que engañó a la mujer para que pecase y también pecara el hombre. Es ese mismo ser espiritual desde Génesis
que está vivo, pero en la parte espiritual, en la esfera espiritual. ¿Ok? Y afecta la parte física porque seduce con astucia a los seres físicos, los seres vivientes. O sea, puedo estar yo aquí y el diablo podría estarme llenando la cabeza en una comunicación de lenguaje espiritual y diciéndome: Ricardo, no sirves para nada, Ricardo, no eres buen esposo, Ricardo, eres mal hombre, Ricardo, tu mujer te va a dejar, Ricardo, eres mal padre, Ricardo, eres mal hermano, Ricardo, eres un mal ciudadano, Ricardo, de nada sirve que estés vivo. Y yo, puede ser que no escuche de quién viene eso y piense que sea yo mismo quien me dice a sí mismo eso. Por lo tanto, yo atento contra mi vida y me la quito. El diablo no me la puede quitar, pero puede convencerme para que yo mismo me la quite. Detrás de un suicidio se encuentra la comunicación diabólica del diablo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ok. Y dice ahí: porque no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Qué es carne y sangre? Carne y sangre es el cuerpo. Carne y sangre es lo visible, lo terrenal. Eso es carne y sangre. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Yo no quiero tener más dinero porque quiera ser mejor que una carne y sangre, sino por el ego, sino por la manera en que el diablo me ha llegado a pensar que lo que tengo no es suficiente, que necesito más. Y el diablo se emplea avaricia para que yo, mi cuerpo, trabaje más y quiera más y anhele más. Es lo que dijo Santiago. ¿De dónde vienen las guerras? Es de vosotros mismos. ¿Por qué? Porque adentro el diablo me dice: es que no es suficiente, es que la carcacha que tienes no es suficiente, es que necesitas una del año para que te veas bien. Es una vanidad y es vanidoso. Lo mismo que le dijo a la mujer: es que Dios dijo esto. No, es que Dios sabe que cuando ustedes seréis como Él. A veces somos tan tontos nosotros que el diablo nos dice: no, es que necesitas tener este carro para que esté a tu altura. Y tú piensas que el carro te hace una altura. Al chaparro lo hace alto y al humilde lo hace rico. Pero no es el carro el que te hace rico, pero es el diablo el que te empuja a ello. ¿Por qué? Porque quiere el diablo que te entretengas tanto en pagar tu carro para que no comas en la parte espiritual, para que no sirvas en la parte espiritual, para que no le sirvas a Dios como Dios quiere. Así es el diablo. Así de astuto es el diablo. Dice ahí: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, ahí está, espirituales, neumatas, vientos. No se pueden ver, pero se pueden sentir. ¿Contra huestes espirituales de qué? ¿En las regiones qué? Sépase que esa parte, región celeste, también es lo invisible, también es lo espiritual, también es lo eterno. Por eso se llama región celeste. Por eso podríamos llamarle correctamente, bíblicamente, en vez de una esfera, una región celeste. Pero lo puse así para que vean lo que es una región celeste. Es la parte espiritual, la parte invisible y la parte eterna. Nuestra lucha es constante. Y se menciona que no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Cuando veamos la parte de rangos, cómo es que los ángeles se dividen, cómo es que vemos la función, veremos por qué el apóstol Pablo y Dios utilizan estas palabras. Primeramente son palabras humanas, porque ¿qué es un principado sino un príncipe de un reino? ¿Qué es una potestad sino alguien que tiene autoridad y poder en un reino o en un palacio o en un gobierno? ¿Qué es un gobernador sino alguien que está gobernando? Utiliza palabras terrenales para declarar y especificar y detallar las funciones en las regiones celestiales. Dice: así como hay gente que es un príncipe
en la tierra, así también hay espíritus y ángeles que son príncipes en la región celestial. Así también como hay un gobernador que gobierna sobre una área, así también hay gobernadores de las tinieblas. Gente que tiene autoridad sobre otros espíritus. Así también como hay potestades, gente que tiene poder en la parte terrenal, también lo hay acá. Utiliza palabras terrenales para explicar lo espiritual. Pero es la misma idea, es el mismo concepto. ¿Ok? ¿Me están siguiendo todos, hermanos? ¿Están conmigo todavía? Ok. Entonces, en este sentido, cuando vemos la idea de la palabra ángeles, nos referimos a mensajeros de Dios. Pero a los ángeles los hace ¿qué? Espíritus. Y hay veces los espíritus se tornan malos, o fueron hechos malos, o se hicieron a sí mismo ¿qué? Malos. Es importante notar que solamente bajo la voluntad de Dios, Dios permite que el hombre corporal, terrenal, vea lo invisible. A eso se le llama muchas veces revelación o visión, donde Dios permite que lo físico, que lo terrenal, que lo corporal, como que metiese la cabeza a la región celestial y pudiese ver lo espiritual. ¿Me están siguiendo, hermanos? Y en este sentido, cuando ello pasa, Dios a veces permite por su voluntad que lo físico, que lo terrenal, que los hombres vean lo espiritual. No siempre, solamente por voluntad divina. Como cuando está aquel hombre siervo de Dios y el siervo del mismo, y ven un gran ejército delante de ellos, y dice: Señor, ábrele los ojos para que vea que son más con nosotros que los que están contra nosotros. Y en ese momento, ábrele los ojos. Es como si Dios le hubiera permitido meter la cabeza dentro de la parte celestial, la región celestial, y pudiera mirar lo que nadie podía ver en la parte física. Es como si de pronto cuando estás en el mar y desde arriba no puedes ver los peces ni lo que hay debajo del mar, pero de pronto metes la cara y abres los ojos y ves lo que está dentro. Así es el mundo en el que vivimos, lo terrenal y lo celestial, lo físico y lo espiritual. Por eso miramos, en el sentido de los ángeles, podemos mirar cómo es que Daniel 3:25 y 6:22 vieron un ángel, porque fue una revelación. Y también podemos mirar en el caso de Mateo, vayamos a Mateo capítulo 28, en el verso 30. Mateo 28, verso 30. Creo que aquí está, 28, miramos verso 3, perdón, déjame ver, verso 3. 28, 2 y 3. Dice así: y hubo un gran terremoto, porque un ángel ¿de qué? Del Señor descendió del cielo. Ahora, veamos que cuando la Biblia dice del cielo, no está hablando en la idea física, como que bajó de la atmósfera, como que bajó de Marte, como que bajó de la luna. Sí, descender significa bajar, pero solamente habla en términos humanos para entenderlo, porque la parte de descendió del cielo y llegando removió la piedra indica el paso de una región celestial a lo temporal. Y porque Dios es Dios, le da la capacidad al ángel de tocar algo físico y de removerlo, porque por sí mismo no lo puede hacer, a menos que Dios le dé ¿qué? Permiso. Y siendo el creador de lo visible e invisible, puede hacer lo que él quiera, y puede hacer que lo que pase en este mundo es lo que él quiera. Y dice:
descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto, o sea, era como un relámpago. O sea, ¿qué es un relámpago sino una luz? Pero esa idea de era como, o sea, un símil, no indica que era un relámpago, sino que era algo similar, algo parecido a un relámpago, como con mucha luz. Dice, un relámpago, y su vestido blanco como ¿qué? Como la nieve. ¿Por qué? Porque el vestido solamente se pone sobre el cuerpo, pero el ángel no tiene cuerpo. Pero era como. O sea, lo que pasó aquí es que se le permitió ver de lo físico a lo invisible. Y al ver eso, vio al ángel. Versículo 4, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ahora, si son guardas soldados, tuvieron que darse cuenta que este no era otro soldado, ni tampoco que era un ¿qué, hermanos? Un ser humano. Se dieron cuenta que era algo que no era parte de esta tierra. Y dice el versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue ¿qué? ¿Por qué se le llama ángel? Porque está llevando un mensaje de parte de ¿quién? De Dios. En este sentido, los ángeles son visibles e invisibles. También, en este sentido, los ángeles tienen un conocimiento vasto. Si vemos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 14, en el verso 20, dice así. Segundo libro de Samuel 14, 20. ¿Sí? Ya no te lo puedo. Para mudar el aspecto de las cosas, Jehová, tu siervo, ha hecho esto, pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. ¿Cuál es el conocimiento de los ángeles? Hemos hablado en la parte del espíritu de hombre y hemos dicho que uno, más bien, acumula el conocimiento que tiene a través de la vida. Conciencia, hemos hablado de esa parte. ¿Qué pasaría si nosotros no muriéramos? O mejor dicho, no tuviéramos cuerpo físico. Si esto fuera así, indica que ¿qué pasaría si yo pudiera estar en la tierra 1000 años? ¿Cuánto no sabría? ¿Cuánto no conocería acerca de la humanidad y del estudio de la tierra? Los ángeles saben más que nosotros porque sin cuerpo físico son eternos. Y primero saben, todos los ángeles saben cómo es el cielo. Y después, los ángeles que cayeron del cielo saben, desde el momento que cayeron, cómo es la humanidad a través de todos los últimos 8,000, 9,000 años. Su capacidad es inmesurable. Conocen demasiado. Es como un cazador que caza animales. Si un cazador caza venados, por ejemplo, sabe cómo los venados actúan, sabe cómo se mueven, sabe cómo corren y cómo saltan, sabe cómo darles, aunque no siempre mata al mismo venado. Porque tienen cualidades, tienen características los venados. Así somos los seres humanos. El diablo sabe, porque sabe nuestras cualidades y características. No tiene que matar al mismo venado,
o al mismo ser humano, pero todos reaccionamos de la misma manera. Así como un hombre tiene avaricia en el Antiguo Testamento, también la tiene en el Nuevo Testamento. Así como un hombre peca por una mujer, aunque tenga el corazón como Dios, así puede pecar en el Nuevo Testamento. El diablo sabe, conoce, porque nos ha estudiado. Cuando nosotros ya vamos, él ya viene. Porque el diablo no tiene mis 43 años de vida. Para empezar, es eterno. Y tiene 8,000 años estudiando la humanidad. Y la ha estudiado bien. Y sabe cómo funcionamos. Así como el cazador sabe cómo funciona el venado, así sabe el diablo. Sabe cómo, de dónde agarrarse. Porque todos tenemos las mismas tendencias y las mismas debilidades. Por eso cuando compara aquí, dice: mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios. Sí, es muy sabio. Ahora, no solamente es sabio. En segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, se declara que también los ángeles son. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 11, son muy fuertes, porque su fortaleza no se mide en la parte física, sino en la parte espiritual. ¿Ok? Y esa parte espiritual, ¿ven cómo miden la velocidad de los carros, de caballos de fuerza? Indica cuánto podría jalar, ¿verdad? Con un caballo de fuerza, cuánto podría correr. Los ángeles son más poderosos que nosotros, porque no nos podemos comparar a ellos. Primero, por el cuerpo físico, porque el cuerpo físico es débil y ellos no lo tienen. Porque el cuerpo físico es débil y tenemos que dormir, y ellos no tienen que dormir. Cuando tú ya estás planeando cómo vas a vencer al enemigo, el diablo ya te estudió mientras estabas durmiendo cómo te va a vencer. Cuando tú sacas una estrategia ya tienes 5. Y si hiciéramos fuerzas contra el diablo, hermanos, nos acaba. Por eso el ayuno. Por eso dice que la oración y el ayuno es necesario para ese género, dice Jesús. Ese género de demonios. Claro, miraremos después que los ángeles caídos se les llama demonios. Segundo de Pedro 2:11, el que lo tenga lo puede leer. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Muy bien. Y esta parte de ángeles, hermanos, dice que ellos son mayores, ¿en qué, hermanos? ¿Y en qué más? Y en potencia. En fuerza y en potencia. Por eso el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo provecho, porque la piedad puede pelear contra los ángeles, pero el cuerpo no puede pelear contra los ángeles. Por eso lo más importante que tenemos como seres humanos está aquí. Está acá, se encuentra acá. Cuando esto está vacío, ¿qué vas a pelear? ¿Qué vas a hacer? Ni todo el dinero, ni toda la fuerza física podrá contra el diablo. Entonces tienes que saber contra quién estás lidiando, contra quiénes estamos peleando. Cuando viene la serpiente, nosotros le damos, ¿por qué no le dijo que no? ¿Cómo no le dijo que no? La serpiente es muy astuta. Sabe cómo engañar a Eva. Sabe dónde darle a Eva. Y vamos que Eva es la primera mujer de toda la creación. Y sabe dónde caerle, vanidad. Le dice, no es que Dios ha dicho eso, no es que Dios sabe que vas a ser igual que... la mujer es la parte más débil de una mujer, la vanidad. ¿Voy a ser como Dios? ¿Voy a ser como Dios? Es como cuando dice una mujer, ¿verdad? Por eso la mujer pelea por la parte de querer ser hombre. Quiero ser como el hombre. Es una de las vanidades más grandes que tiene la mujer. Porque yo puedo ser como hombre. Yo necesito, yo puedo manejar, puedo ser cabeza también del hogar. Es la vanidad, es la pelea más grande de la falta de sujeción. Es que yo también puedo, si yo puedo, ¿por qué él no puede?
La mujer dijo, si yo puedo ser como Dios, ¿por qué no? El diablo sabía dónde darle, sabía dónde tocarle. Y Adán también. Porque si la serpiente va con Adán, ¿pero qué? A través de su mujer. Como cualquier buen y hombre normal. ¿Por dónde le llegas al hombre? Por la mujer. A veces a mí me molesta mucho cuando Tali viene y me dice algo. Digo, no, es que te mandaron decir a través de ti que yo dijera que sí. No, es que no me doy cuenta. Porque saben que a ti no te digo que no. Entonces están usando a ti. Y eso fue lo que pasó con Adán. La serpiente dice, utilizo a la mujer, porque si la serpiente le dice a Adán, dice a Adán, no. Pero a través de la mujer, ¿qué puede hacer Adán? Es astuta. Cuando ves los ángeles, en Colosenses capítulo 1, en el verso 16, los cuales son muy fuertes, son potentes, son inteligentes, tienen mucho conocimiento, no son sabios los caídos, pero sí los ángeles que todavía son celestiales. Colosenses 1:16 dice así. El que lo tenga lo puede ver. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Sí ves? Cielos, tierra, invisible e invisible. ¿Sigue, Tony? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y se utilizan nombres, y no es la primera vez que se hace en la escritura, nombres en la tierra para hablar de estos espíritus inmundos o ángeles caídos, nombres para hablar y títulos para mostrar las funciones que ellos tienen. Esto es, lo que es un trono acá, en la tierra, alguien que se siente y gobierna, también es un trono acá. Y lo que es un príncipe acá, o principado, es un príncipe acá. Por eso al diablo se le llama el príncipe de la potestad de, ¿qué, hermanos? Del neumata, del aire. ¿Por qué del aire? Porque de los ángeles hace ¿qué? Espíritus, vientos. El diablo es el príncipe. No es cualquier ángel. Es el príncipe. ¿Me entienden? Y miraremos que este ángel, el diablo, no solamente es el príncipe, no solamente es un principado, pero también es un querubín, o fue un querubín en su tiempo, y por lo tanto su manera de actuar, su manera de ser, hermanos, es muy sutil. Y, pongan atención, en esta región celestial, invisible, eterno, no se pueden reproducir los espíritus. Solamente pueden ser creados por Dios. Pero no se pueden, ¿qué? Reproducir. Sin embargo, en Génesis capítulo 3, en el verso 15, dice así esta profecía. 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, Eva, y entre tu simiente y la simiente, ¿qué? Aquí hay un problema. Simiente, o sea, familia, genealogía, linaje. Es imposible que algo espiritual se pueda reproducir. Sin embargo, se dice que la serpiente o el diablo
tendrá simiente. Pero lo espiritual no se reproduce, no puede reproducirse. Según Jesús dice que seremos como los ángeles del cielo, donde no hay distinción sexual, género, ni varón ni hembra. Los espíritus no se pueden reproducir, pero aquí le llama que la simiente de la serpiente es una. ¿Por qué? Porque también el diablo se puede reproducir, pero no de una forma espiritual, sino de una forma de semejanza. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 44, nos muestra esta idea de la simiente del diablo o de la serpiente. En Juan 8, 37, y dice así: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. ¿Sí ves cómo los judíos ya tenían un padre? Respondieron y dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pero pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo. ¿Cómo es que el diablo puede tener hijos si no se puede procrear? Porque el linaje diabólico no es uno de procreación, sino uno de similitud. El diablo sabe que no puede procrearse, pero sabe que lo que puede hacer es hacer que los seres humanos sean iguales a él. ¿Y cuál es esta igualdad, esta semejanza? Sino la soberbia y la rebeldía y la falta de sujeción. Por eso cuando un hombre, cuerpo físico, se rebela, se hace soberbio y no se sujeta a Dios, se vuelve un hijo del diablo. El diablo se ha procreado, pero no en forma espiritual, o sí en forma espiritual, pero no en número, o sí en número, pero de esa manera, no como que él tuviese hijos, sino que sus hijos son similares a él. Por eso Juan dice: ustedes sois hijos de vuestro padre el diablo, porque hay hijos de Dios y hay hijos de ¿qué más? Del diablo. Y esa simiente es la que estaría en lucha contra la simiente de la mujer. Es la pelea que ha habido desde el principio. ¿Por qué nosotros a veces sufrimos en este mundo, sino por la pelea constante que tenemos contra la simiente de la serpiente? Jesús le dice a los fariseos, a los judíos: ustedes no son hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, me oirían. Así pasa aquí en la iglesia. Aquí hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Los que no me aman a mí, porque no saben de dónde vengo, no saben lo que predico, son hijos del diablo. Y son simiente, y la lucha es aquí. No afuera, aquí. Pero cuando digo afuera, ¿a qué me refiero? Aquí es en la región celestial. Aunque aquí nos vemos solamente en cuerpo, ¿qué? Físico. Y esta región celestial, hay una sección que se le llama tinieblas, que se le llama oscuridad. Y esa oscuridad es donde están todos los ángeles caídos. Por eso, si alguno no ama a su hermano, sino que lo aborrece, todavía está ¿qué? Está rodeado de esos ángeles caídos. Y es manejado por esos ángeles caídos.
Y no puede pelear la lucha espiritual. No hay nada que podamos hacer, porque la lucha, hermanos, es individual. Cada quien come del fruto. Yo no puedo decidir por tal ni tal y por mí. Yo tengo que pelear mi lucha y ella tiene que pelear su lucha. Y puede hacer que uno de los dos sea vencido por Satanás. Por eso tenemos que orar constantemente, yo por ella y ella por mí. Y tenemos que someternos en el temor de Dios constantemente. Porque de otra manera caerá ella bajo las garras del enemigo. Voy a dar un tiempo para preguntas. ¿Se entendió la cosa, hermanos? Porque los veo como o bien dormidos o bien desconectados. O súper conectados, ¿no? Preguntas, ¿no? ¿Me han entendido, hermanos? Preguntas, hermana. Hace rato dijiste que que un ángel que descendió del cielo, cuando hablabas acerca de cómo se veía como un relámpago con su vestido blanco como la nieve. Entonces dices como que no descendió como si descendió de arriba. Entonces, ¿cómo pasa eso? A ver. Físicamente hablando, para que lo entendamos, la idea de cielo está arriba. Descendió del cielo, pero decía, ¿verdad que no descendió de la luna? ¿De dónde realmente vino el ángel? ¿De dónde vino? Del mundo invisible, de la región celestial. ¿Están de acuerdo? Cuando Jesucristo asciende al cielo, y también dos varones, dice que subieron y de pronto ¿qué? ¿En qué punto, en qué pie, en qué metro de la altitud desaparecieron? ¿En la capa de ozono? ¿Ah? A la vista de ellos. A la vista de, pero ¿fue a qué tiempo? ¿A 100 metros? ¿A 1000? Está hablando de pasar de este mundo a este otro mundo. ¿Ok? A eso me refería. Por eso cuando Esteban está siendo muerto, dice que ve. O sea, se le permite, se le abre del mundo visible al mundo invisible. ¿Y los demás lo vieron? Solamente él lo vio. Por eso cuando Juan, el apóstol, tiene la revelación del Apocalipsis, es solo él. Se le permite entrar. ¿Pero dónde entra? Dice que él subió como que al cielo, pero ¿a qué parte? Me refiero que no es algo terrenal. No es como que a 1000 después de la capa de ozono. A eso me refiero, de aquí a allá. Eso es lo que me refiero. ¿Preguntas?